amigos, les habla Sonia Rivera desde aquí, desde el Hinton en Baila Tampa, que hoy estamos celebrando pues el fin de semana de mucho baile, muchos workshops, muchas cosas que van a estar pasando aquí. Tengo invitados muy especiales que finalmente pude tener aquí en el podcast. La realidad es que ellos no son muy de entrevistas y eso hace que pues para mí sea muy especial tenerlos aquí. Antes que todo, déjame decirte que si oyes un poquito de ruido, si oyes un poquito de pues gente hablando, caminando, es porque estamos aquí en vivo y el evento está pasando en este momento y estamos en el lobby, porque gracias a Baila Tampa, que nos da la oportunidad de poder hacer las grabaciones aquí, de utilizar los talentos que ellos con mucho gusto han traído. Entonces, pues quiero agradecer a Kerry, a Tato, a Darío, que gentilmente me dieron la oportunidad de hacer esta entrevista. Usted sabe por la tapa de este video de quién estoy hablando y la realidad es que estoy muy muy agradecida y tengo que decirlo públicamente porque yo sé que ellos pues no son muy privados en sus cosas y casi no dan entrevistas. La realidad es que hice un poco la asignación y no había mucho, así que me siento muy honrada de tener aquí con nosotros a Delia Raúl. Finalmente los tengo aquí. Te perseguí, te hostigué, yo lo sé, te hostigué. Aquí estamos. Ella dice que se pone nerviosa, pero ella hace cosas más difíciles. No, bueno, para mí esto es más difícil. ¿De verdad? Sí. ¿Tanto te cuesta? Tanto sí, me cuesta. Wow, Sí, de verdad por eso que no la hago. por eso no la haces. Pero yo te dije que me voy a portar muy bien, Yo también, que voy a ser una niña buena, yo prometo. Mira, de verdad que yo soy muy fan, o sea, a pesar de que yo no digo muchas cosas en las redes sociales, porque antes estaba en una posición a lo mejor un poco más difícil al ser jurado, pues si te ven como diciendo cosas y apoyando mucho a alguien, lo que sea, la gente tiende a ser como que se pone incómoda, vamos a ponerlo así. Pero la realidad es que yo sigo viendo el trabajo de ustedes, llevo viendo pues todo lo que han hecho y pues la realidad es que me parece sorprendente. Empezamos ¿cómo? Porque yo sé que ustedes, la realidad es que no llevan tantos añísimos, pero fue un ajuste bastante explosivo lo que pasó. Sí, bueno, tenemos como pareja de baile bailando, vamos a cumplir 2 años en un mes o 2. 2 años. Sí, bailando juntos. Okay. Ya, bueno, yo duré bailando, bueno, ya tengo como 17 años. Todo el mundo conoce todo, claro. Aunque me vea de 15, tengo Aunque te vea de 15, tengo más escúchenla a tiempo. ella, que se vea de 15, no, pero es que la realidad es que no pareces. Sí, tengo ya 17 años bailando, duré 8 años con Ñamulé, no sé. O sea, directo, después hice mis propias cosas, después regresé con Ñamulé y bueno, después le dije que sí quería bailar juntos y aquí estamos. Sí, pero mira, yo sé que mucha gente quiere ver en este podcast chismecitos, cosas, pues no, usted se va a aguantar porque hoy esta vez no son chismecitos, esta vez vamos a trabajar, porque la realidad es que el podcast lo que quiere es dejar pues trascendencia, no dejar una herencia de lo que ellos saben hacer pues para futuras generaciones y la realidad es que eso es lo que vamos a enfocar aquí. Y entonces quería hablar con ustedes cómo se hacen los grupos de baile, ¿ves? Porque eso es información que a mucha gente le interesa saber, como que ideas, cosas que ustedes han pasado, cosas que no repitamos los errores y todo eso. Entonces, ¿cómo tú seleccionas o cómo tú buscas, por ejemplo, para hacer un nuevo grupo de baile? ¿Cuándo tú empiezas a hacer como determinar que estoy ready para hacer eso? Raúl casi no ha dicho nada. Sí, Raúl. Bueno, muchas gracias por tus palabras y la oportunidad de tenernos aquí. No, chico, al revés. Estoy muy afortunado con todo desde que empezamos este camino de trabajar juntos. Para mí, cómo empezar un grupo, ahora dices yo dirigiendo el grupo desde cero. Claro, sí, cuando porque hay cocorillo y juntillas que se juntan diferentes bailarines. Pero ves, en caso de que fueran, por ejemplo, ustedes a empezar un grupo para esas futuras generaciones que están deseando hacer eso y están como un poco perdidos, ¿cómo tú harías, por ejemplo, cómo tú comenzarías un grupo cuando tú estás listo para comenzar un grupo? Creo que es algo que es un proceso en el cual yo voy por ese proceso en el momento. Okay. Y humildemente puedo decir que es algo que particularmente va a ser un poco contradictorio. Nunca estás listo. Gracias, ok. Nunca estás listo para hacerlo y tienes como que tener confianza en ti. Ok. O tener a alguien que te guíe. En mi parte, ella cree mucho en mí. Eso. Que a veces cuando yo no creo me motiva. Entonces
tener como esa cosa que, ok, fracasé, pero no es un fracaso, claro. Es un rayón para empezar de otro Estamos nivel. aprendiendo. Entonces, cuando yo me lancé con ella, yo no pensaba en bailar en pareja nunca. Yo siempre dije, yo voy a ser de un grupo, y de un grupo seré como un merenguero, en un grupo nada más. Okay. Cuando nos lanzamos juntos era todo el miedo, todo el pánico, me lancé. Nos mudamos acá a la Florida, con miedo, con pánico, me lancé. Y todo fue como, lo íbamos hablando, íbamos planeando, yo soy mucho de planear y poquito de hacer. Y puedo tener muy buenas ideas, y ella sí, buena idea, ¿y cuándo lo vamos a hacer? Entonces ella es como en el balance, y esas experiencias me han enseñado como, a veces no necesariamente estoy listo, lo voy a hacer, vamos a hacerlo. Es como, sí, esta es la parte que es contradictoria. Durar tu tiempo, claro. guayando la yuca, claro. tus ensayos, tu preparación, qué clases has tomado, qué información tienes para dar y saber que tú nunca dejas de aprender. Definitivamente. Hay maestros y maestros y maestros que están aquí que yo por lo menos si puedo observar cómo dieron la clase, trato de aprender de ellos. Y de los estudiantes tratar de aprender de ellos a la vez, porque hay veces que ellos te hacen cosas naturales que ellos no saben lo que están haciendo. Pero que lo hacen bien. Exacto. Entonces tú puedes inclusive estudiar para mejorar técnica de enseñanza. Sí. Yo me siento a ver básicos nada más. ¡Wow! Mira cómo puso el pie. Qué ¡Wow! diferente. Mira, ¿sabes qué? Yo no lo hago así, pero definitivamente esto le puede dar mucha luz, porque ¿sabes qué? Yo creo que hay mucha gente que está en la misma posición que tú. Y es bueno que lo escuches de una persona exitosa que, ¿sabes qué? Nos toma igual que ustedes la preparación. O sea, a pesar de que somos una persona que estamos en un nivel de rendimiento alto, todavía tenemos dudas, todavía tenemos, nos cuestionamos, humanos. Seguro, sí. Porque a veces nos endiosan o los piensan que si nos dan un golpe no nos duele. No, claro. Mira, somos iguales que los demás. Y entonces eso de verdad está súper chévere que lo digas, porque yo sé que va a ayudar a muchas personas pues que están en ese proceso de comenzar un grupo, de cuándo estoy lista, pues para que simplemente se lance, porque ¿sabes qué? Sí. Yo fui un accidente total. Yo no tomé ninguna clase de baile de entrada, yo no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo, y algún día te contaré con calma, pero mira dónde he llegado, 23 años después. La realidad es que yo no tengo formación de baile como mucha gente pues tiene, pero yo me dediqué también a entender mi craft y a hacer mi cosa, pero fue un accidente. Yo no pensé nunca que iba a ser bailarín. Si me lo hubiesen dicho hace 23 años, hubiese dicho mentira. Pero sí, mírame, aquí estoy, porque del atrevido es donde se escribe algo, claro. Así que hay que lanzarse. Sí. Ok, entonces, ¿cómo, por ejemplo, esas personas que están comenzando a dar clases o como estamos empezando a hacer, cómo tú buscas una escuela? ¿O tú crees que debes de hacer el research para conseguir pues nuestro maestro, conseguir el guía? Porque yo sé que siempre la gente necesita un mentor o es más fácil con un mentor. ¿Cómo encuentras eso? Bueno, yo creo que como estamos en el día de hoy, sí tienes que estudiar para saber quién sería tu maestro, porque hay muchos videos, no estamos en los tiempos en mis tiempos, vamos a suponer que no había tanto YouTube, no había Instagram, no había nada de eso. Yo creo que sí, ahora mismo hay mucha gente que duran un mes cogiendo clase y ya el otro mes ponen una escuela. Porque tienen el dinero y ya. Sí, exacto. Y hay otros que son más estudiados, más talentosos y simplemente porque no tienen el dinero no pueden poner la escuela. Y pasa mucho en esos casos que siempre la gente que tienen más dinero ponen una escuela simplemente porque tienen el dinero. Y se llena, que es lo que yo digo, pero ¿y cómo? Sí. Increíble, pero son gente que son estudiadas en otra cosa, como en business, claro. Que pueden hacer promoción, saben cómo llamar la gente, y tal vez los talentosos se sienten como no saben hacer la promoción, no saben hacer nada de eso, simplemente saben bailar y ya está. Yo creo que hay que hacer el estudio de buscar, de aprobar. Tú puedes ir a una escuela, ver, si me gusta, no me gusta, cómo te trata, cómo es los estudiantes, cómo son los maestros. Tú puedes durar un tiempo y tratar otra escuela. Ahora mismo yo creo que
si tratan diferentes estilos, sería mejor que te quedes solamente en un solo estilo. Oh, wow. Para mí. No, está bien, se vale porque diferir, claro. así tu baile va a mejorar o Overall. puedes ser mejor bailarina o mejor bailarín que solamente te parezca a esta persona. Porque solamente si estudias con una persona, solamente vas a saber lo que esa persona estudia y ya, lo que esa persona baila. Sí, sí. So, yo creo que es mejor. Tú sabes que es interesante que me traigas eso, porque en un principio y en un momento pensamos que necesitamos un tiempo para madurar el estilo. Por ejemplo, si yo voy a tu clase, que alguna vez me gustaría, porque casi siempre también conflige con miles cosas, pero sí. Si yo voy a tu clase, por lo menos debo darme un tiempo para madurar lo que me estás dando. ¿ves? No, Como claro, que claro, ayudarme. sí, no estoy diciendo que solamente coja una clase y ya está. Pero no es sí. quedarte 10 años Sí, como hacíamos antes, sí, que éramos los sí, fieles de una escuela. Y sí. yo fui único 8 años y me puedes quedé. quedarte fiel. Vamos a suponer, yo estaba en Yamulé, pero mientras yo estaba en Yamulé, yo estaba cogiendo diferentes estilos. Entonces, cuando ya yo salí de Yamulé, no me parecía a Yamulé, era de Liamadera. Entonces, hay mucha gente que salen de Yamulé o de otra escuela y se parece a su escuela. Entonces, mientras yo estaba en Yamulé, en todos los congresos, tú me veías cogiendo la clase de Tito y Tamara, de Juan Mato, de Michael Fons, de quien sea. A veces yo ni sabía quién era Juan Mato. Yo no, nada más decía clase de pachanga, ok, yo voy a coger eso porque yo necesito coger clase. Entonces, yo creo que eso me mejoró a mí a ser mejor bailarina y conocer mi estilo. Tú te vas a reír, pero cuando yo comencé, yo busqué las manos de aquella y decía, esas manos me gustan, pero no me gustan los pasos libres. Me gustan los pasos libres de ella, pero no me gusta el estilo. Me gusta, y empecé a agarrar cosas de gente, y después no me parecía a nadie, pero tenía todo. Sí. Y la gente empezó, ¿pero de dónde rayos salió? ¿Tú le diste clase a ella? Porque esas manos son tuyas. Sí. No, yo no la he tocado. Y así fue eso fue lo que pasó. Yo me acuartelé 4 años a hacer mi craft y a trabajarlo a mi forma y obviamente con el tiempo. Pero sí, eso fue lo que me pasó y me parecía a todos y no me parecía a nadie. Entonces todo el mundo empezó a parecía a ti. Sí. ¿Me entiendes? Exacto. Mira, el proceso es buscar tu identidad. Claro. ¿Dónde conseguir los bailarines? Porque obviamente decimos, bueno, tenemos un grupo de baile, vamos a formarlo, más o menos tenemos una idea. ¿Cómo consigo los bailarines? Porque de verdad que a estas alturas del juego... Bueno, para mí, yo nunca voy a buscar bailarines. Gracias. Ok, perfecto. Esa era la respuesta, pero estaba esperando a ver qué tú pensabas. Nunca voy a buscar bailarines. O sea, si ellos vienen a donde mí, bienvenido sea. Y si no, quiere decir que yo tengo que trabajar más para llamarle la atención. Pero nunca voy a ir a otra escuela, nunca voy a decir nada de eso. Porfa, mira, usted lo escuchó, ella lo dijo. Mira, hazme un tiro aquí. Para los que están en la parte de atrás, lo escuchen. Claro, yo puedo hacer audiciones. Claro, exacto. Open calls. Exacto, y que la gente llega. Porque si yo hago audiciones no quiero decir que yo me estoy robando los bailarines. Claro. Simplemente ellos están viniendo. Nadie se roba a los bailarines. Los bailarines van a donde ellos quieren ir. Ahora, hay una diferencia que yo vaya a tu escuela y diga, mira, yo voy a abrir una escuela, deja a Sonia y vente para donde mí. Tú sabes quién tú eres. Viste, siempre hay chismecitos, siempre pasan cosas, pero no es corta de ellos, lo estoy diciendo yo. Pero, él entró a dar tarjetas. No, y cuando veo el debut del grupo, era mi grupo, y decía, ¿y qué pasó aquí? Cuéntame, Raúl. En que en estos tiempos, poniendo las dos preguntas, sí, es verdad. Los bailarines no le pertenecen a nadie. Claro. Así como tú buscar tu instructor en estos tiempos con todo el Instagram, el Facebook, el YouTube, los congresos, que tú puedes venir aquí y tienes un currículo, un syllabus que te dice quién está dando clase y cuándo. Y tú dices, ok, quiero tratar tal y tal y tal. Y a veces entra, porque tú eres libre para hacerlo. Y cuando viene a ser, si yo voy al social de la escuela de una persona, yo voy a bailar y a disfrutar mi social. Voy a cualquier estudio. No significa que yo estoy buscando gente. Ahora, si me ven unos chicos y dicen... Claro, pero eso es otra cosa, que tú vayas y repartas tarjetas como hicieron a mí. Exacto, eso no, así no. Eso hay una línea de respeto que no se cruza. Es como ir al refrigerador, tú vas a hacer compras, yo, ok, voy a abrir la nevera y me gustó el jugo de China y me gustó aquello, me gustó aquí, me lo voy a llevar porque es que, yo no, eso no lo encuentro allá. Eso es caro. No, horrible, pero créeme, me pasó. Bueno. Sí. ¿Cómo sabes cuándo debutar una rutina? Bueno,
es diferente. Si estamos en un grupo, ya sería el director, ¿no? Claro. El director va a decir, ok, ustedes están listos, y si uno se siente listo, porque el director te puede decir tú estás listo y tú te puedes decir, tú Claro, sabes tú qué, todavía estás. respeto a mis colegas y no me siento lista, así que no me voy a subir a la tarima. Como solista, tú nunca estás lista. Siempre tú tienes que subir Lo sé. y ya. Y cuando vas subiendo esa escalera, que sientes el chorrito se saliendo, dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y otra Porque vez. tú eres la única que se mueve y 5,000 gente te mira y como que, ¡qué horror! Sí, Y yo muero y casi caigo, bueno, me ha pasado porque obviamente yo también he hecho solos. Sí. No, Hace es muchos años ya no bailo es mucho, difícil. pero sí, tengo por ahí todavía que en YouTube algo por ahí guardado y cuando hice las 2 negras con Candy, que también eso fue una de las rutinas que pues fue muy divertido. De hecho, ya me estaba diciendo hace un tiempo atrás, vamos a revivir las 2 negras. Y yo, ay muchachos, yo tengo que... A esta Bueno. altura. Voy a soltar una exclusiva porque voy a hacerme unos arreglitos a lo mejor de aquí a un tiempito. Mi vida. Vuelve las 2 negras y así regresa. Pero si te está gustando esta entrevista, por favor pasa, dale like, deja tu suscripción, o sea, suscríbete para que te puedan avisar del nuevo contenido. Y quiero, antes de despedirme a la pausa un momentito, agradecer a todas estas personas que nos ayudan siempre a que este podcast sea una realidad, que es a Ricardo, el abogado de la comunidad, a Samuel González de Rhythms, de la aplicación Rhythms, y a Diamond Global, que ahora está haciendo por primera vez walking billboards para que puedas promocionar tu negocio. Así que nos vamos a una pausa y regresamos en 2 segunditos. Hay alrededor de 19 millones de vehículos en la Florida. Desafortunadamente, accidentes ocurrirán. Queremos que sepa que no está solo si se ve involucrado en un accidente automovilístico o incidente de resbalo y caída. Llame a la oficina legal de Ricardo Lucius, PLLC, inmediatamente al 877-EL-APOYO, 877-352-7696. Nuestro objetivo es brindarle a la comunidad lo que le pertenece, un cliente a la vez, trabajando arduamente para obtener los mejores posibles resultados en su caso. Recuerde llamarnos al 877-EL-APOYO, 877-352-7696. Somos sus abogados comunitarios. La humanidad primero siempre. Una vez más, 877-EL-APOYO, 877-352-7696. Te ayudaremos a levantarte. Get ready for the Rhythms app, made for dancers to stay connected. Search for the hottest dance events and classes in your city or throughout the nation, customized to you. Create your own personalized profile. Search and share videos on the spot. Connect with others in the dance industry. Find your rhythm with the Rhythms app, coming soon to iOS and Android. Con la pone chiquito de más. Y llegamos de la pausa, ¿verdad? Que ya estamos aquí refrescándonos un poquito y eso. Para continuar con la entrevista a estos 2 maravillosos bailarines, Delia y Raúl, que la realidad tiene mucho que aportar. Y si usted no sabe a este punto quiénes son estos 2, le aseguro y le pido por favor que vaya a YouTube, busque, porque la realidad es que tiene muchas cosas que puede usted ver y aprender de ellos. Y seguimos entonces. Vamos a un tema que es un poquito... ¿Cuánto cobro y cómo debo cobrar? Porque, ¿sabes qué? Obviamente es tu tiempo, es el craft, a pesar de que te representan, pues la realidad es que es tu trabajo. O sea, si usted quiere pertenecer a un grupo de baile y no quiere pagarle a los instructores, mejor reevalúe otra vez la idea sí, vamos a reevaluarlo y vamos a reevaluar la idea de pertenecer a un grupo de baile, porque es su tiempo y usted está tomando clases y teniendo una apertura mucho más cercana a estas personas que son artistas. Así que entienda y valore a los artistas. Amén, amén. Amén. Y ahí vamos a hablar de 2 o 3 cositas que por ahí, pero vamos. Bueno, yo digo, tu trabajo es tu trabajo y tu precio es tu precio. Si tú eres maquillista y me quieres cobrar $500 para hacerme un maquillaje, vamos a suponer, y la otra me está cobrando $20, yo no te puedo decir, mira, pero aquella me está cobrando $20.
Es que no es el mismo trabajo. Exacto, no eres la misma persona, no tienes los mismos años trabajando, tú no me puedes comparar con otra persona, yo soy yo y yo voy a hacer mi trabajo que tal vez no sin menospreciar a la otra persona, Claro. pero este es mi tiempo y es lo que yo cobro, mi precio. So, si tú no puedes pagarme mi precio, yo creo que es una falta de respeto cuando la gente me dice, pero mira, lo puedes hacer por esto. Amén. No, Que compare. no. Tal y tal me lo hace por aquello. No. Pues entonces tú llamas a esa persona. Claro. Entonces cuando ya tú sabes que este es mi precio, cuando tú me puedes pagar este precio, Claro. tú me llamas. Y es que además, promotores que nos escuchan, porque es que siempre tengo que decir algo, porque los pues, promotores. es que me muerdo la lengua si no digo lo que tengo que decir. Usted no empieza un evento si no tiene para pagarle a los talentos tan pronto termine, eso es lo primero. Sí. Y número dos, usted nos regatea, porque la realidad es que usted tampoco le pone en precio su trabajo. Usted es un evento, todo el mundo tiene que ganar, y usted no tiene evento si no tiene el talento, así que por Claro. favor. Perdón, pero tenía que soltar esa porque... No, bien sí, dicho. sí, Bueno. no te entiendo, te entendemos. Que no hemos hablado de ese chismecito, pero bueno, pero Bien mira, dicho. ok. ¿Cómo determinas el nivel del grupo y el estilo? Porque ves, muchas veces nosotros bailamos diferentes cosas. ¿Cómo sabes exactamente qué quieres llevar afuera? ¿Cómo haces el estudio de lo que a lo mejor puede funcionar pues para la longevidad del grupo, ¿no? Que podamos tener un grupo por mucho tiempo. Y ella dice, bueno, el estilo. ¿O quieres siempre como que llevar como que, bueno, esto es lo que nosotros hacemos y te mantienes ahí en lo que... Porque Suberí es tú, Sí, o sea, la realidad. sí. Bueno, en Suberillos trato de mantener diferentes estilos, como hemos hecho bachata, hemos hecho merengue, Pero hemos hecho todo salsa. tiene el signo Sí. madera. La esencia. Sí, madera. exacto. Sí. Y creo que siempre quiero llevar ese brand, como que somos diferentes, pero tenemos este estilo y este es mi estilo, que cuando tú ves a otra persona haciendo ese estilo, dice, se parece a Delia Madera. Claro. Y no me molesta, hay gente que se molesta cuando alguien copia a otra persona. Pero es que este paso es tuyo. Yo digo, bueno, cuando usted llega a las competencias y dice, ahí va el madera otra vez, lo veo, porque ella fue la que lo tiró y todo el mundo se lo copió. Mala Sí. mía, pero es verdad. No, a mí no me molesta, hay mucha gente, tengo muchos colegas que le molesta, a mí no me molesta porque yo siempre digo, está haciendo el paso, pero no lo está haciendo como yo. Claro. Y ok. nunca va a poder hacerlo como yo. Es que no le va a quedar como tú. ¿eh? Exacto. Y esa persona puede ser un paso que a mí nunca me va a salir como esa persona. Y yo creo que ahí que está el problema, que la gente piensa, voy a tomar clase y la voy a copiar. No, tú vas a tomar la clase para aprender y para poner tu propio estilo en los pasos que yo te voy a dar. Claro. Entonces, Dale tu personalidad. Claro. Entonces Eso es en lo el que hace grupo. falta, porque YouTube no te enseña eso. Claro. O sea, entonces tú tienes muchos bailarines ahora que aprenden por internet. Claro. Yo voy, tomo la clase y le mando el video a mi compañero, a un Claro. amigo que no fue al congreso o que no fue a la escuela. Que perdón, pero eso es otra Y falta de respeto que hagan esas es cosas. una gran Eso es una falta de cafrería, respeto. no haga eso. Pero es como, ahora mismo es inevitable. Porque Sí. cualquiera puede grabar un video de Instagram y ponerlo Es mal la lento. inmediatez del internet. Es ¿no? demasiado fácil hacerlo. Pero para mantener Robando todo. una estructura, hay dos cosas. La esencia de quién tú eres, de tu personalidad, y la evolución, porque el baile sigue evolucionando. Claro. So, constantemente tú tienes que darle material, una estructura, una base en la cual tus bailarines se van formando, pero eventualmente esa evolución viene en cada uno buscando su identidad. Pasó con nosotros en Yamulé. Claro. Venían bailarines, y Osmar veía, ok, este bailarín tiene algo que quizás yo no tengo, sea por su edad, por su trayectoria o ya Ajá. donde está, y dice, vamos a ponernos un poquito en el sombrero de este bailarín, y hacen una rutina que ya se ve moderna y pega. Esa es una parte de la que yo considero a él ser un genio, porque Claro. se mantiene en esa línea de mantenerse activo con tanto tiempo. Y voy a hacer un aparte rapidito. Osmar, no te me vas a escapar. Te llevo cazando, pero mira, yo todo lo que cazo, yo llego. Así que Si me tú agarra vienes a para mí, acá. te va a agarrar Tú a vienes ti. para acá. Ok, tú sabes que hablando de eso, la realidad es que yo lo considero también una persona muy sabia. No solamente, obviamente, ejecutando y pues por toda la longevidad de Yamulé, pero la transformación que logra hacer y Claro. cómo pueden entrar, salir integrantes. Y se mantiene Tiene ese un don. nivel, claro, claro, Solamente lo que definitivamente no mucha gente en esta industria puede tener. Sí. Vi Qué manera de quererte,
AC La Banda. Pero mi favorito, bueno, mi vestuario favorito fue el de Vengo del Canario. ¿Ves? La que vamos a hacer esta noche. Ajá, ok, o sea que esto, si usted, bueno, esto ya lo va a ver, ya va a haber pasado, Después. pero busque esas coreografías, en YouTube también facilitas de conseguir, pero la realidad es que el tango me mató. El tango fue como que, yo lo vi en Aventura la primera vez y yo hice así, oh, wow. ¿De dónde salió la inspiración para eso? Porque la realidad es que fue un twist bien grande a la carrera y el Sí. drama de la pieza, la ejecución, no solamente lo pulcro de, pues, de toda la técnica y todo lo que han hecho, pero fue me llevaste y fue otra cosa distinta a lo que estaba acostumbrada a ver de ustedes. Bueno, yo había escuchado esa El canción. aplauso, porque de verdad que estuvo brutal. Y si usted no la ha visto, tiene que ir para allá a buscarla, porque por favor, hace falta que edúquese. Bueno, esa iba a ser nuestra primera rutina. De verdad. La Sí. de tango. Yo me recuerdo que yo le había preguntado a él para bailar y por él y su físico y como es él tan serio, como así casi no se ríe, Claro, casi porque no usted habla, está- casi Raúl. no se sabe si está triste, si está, Pero acá si está todo. él es un chico simpático y bien. Sí, no ameno, estoy diciendo pero- que no. Pero sí es verdad, él es muy serio. Pero si tú lo conoces, es claro. súper simpático. Tiene que ir a buscar, tiene que ir allá a Filadelfia, no, ¿a dónde estábamos? Pero en New Jersey, a buscar hamburger a las 2 de la mañana para que sí. usted vea. Él es, Y no le des sus papitas para que tú veas cómo se va. pero el que no lo conoce de afuera, él siempre tiene la misma cara. Claro. Entonces yo lo veí, imagínate, este negro alto, en negro, bailando tango, va a ser perfecto. O sea, lo veía como, vamos a salirnos de la línea y nosotros en nuestra vida hemos bailado tango. O sea, yo nunca he cogido clase de ¿Ah, no? tango, ni él tampoco. Ah, pues yo te llevo la ventaja. Yo cogí una clasita o 2 de tango y aquello fue un desastre. Nunca. Pero tango siempre no me ha tango. gustado, siempre me ha gustado. Igual. Creo que Pero una es que vez... su personalidad se presta mucho porque ustedes Sí. son bien dramáticos, son Sí. fuertes. Y esa para mí es la más difícil, porque... Pero es la más Para hermosa. ambos. Bueno, porque es que hay que tener un control. Claro. O sea, en esa rutina no me río, no saco los dientes ni una vez. Está como yo. Hasta cuando- Sí, exacto. Entonces, yo siempre, bueno, en la tarima siempre me estoy riendo. Claro. Entonces, para mí es bien difícil, tengo que entrar en este character de Sí, que tienes estoy que seria. dramatizarlo. Exacto, y tengo que creérmelo para poder venderlo. So, para mí es bien difícil y creo que me inspiré por él. Porque Ok. dije, creo que si él y yo nos vemos de negro, bailando tango, algo diferente. Quería que fuera la primera rutina porque siento que ahora mismo todo el mundo está haciendo lo mismo. Gracias. ¿Ves? Las mentes pensamos parecido, por Entonces favor. yo dije, bueno, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo que llame la atención, tal vez no vas a tener los trucos, porque ahora si tú no Claro. haces trucos, la gente no te aplaude. Entonces, Volvemos, ¿ves? Es que tenemos que tener estas entrevistas Sí. para que usted vea en su casa pues entonces... el sabor donde queda. Sí, la no es solamente son gozadera, los seguro. trucos, sí, podemos hacer trucos, podemos, Claro. pero también podemos enseñar que podemos hacer otras cosas. Claro. Bueno, no se dio, no me recuerdo por qué no lo hicimos de primero. En realidad fue por mí. Ah. Que no se hizo de primero. Ah, ok. Y él se confesó. Es que Ok. No lo quería tirar, a mí, porque ya que a lo- mí me encantó la rutina, me encantó, cuando la íbamos trabajando, sí, yo tenía miedo. Yo sí puedo decir. Ay, que va tenía- pasando, perdóname, va pasando por ahí Karel Flores que no me contestan los mensajes. Te voy a dar está en vivo aquí. besos, te quiero. La estaba llamando para que usted sepa, ¿ves? Por aquí, como esto es en vivo y está pasando aquí toda la gente por aquí, pero seguimos, perdóname. No. Se le En fue la... realidad, siendo la primera rutina que íbamos a sacar juntos, Claro. 2 salseros. yo estaba Claro, la como- presión. esa presión que yo sentía. Íbamos a debutar en casa. En Estaba Ñamulé. yo como, Ay, no. ¿cómo voy a presentarme con esto que nunca he tratado? Había miedo, pánico. Yo usé al baño como 5 veces. El pánico mío en los camellos fue lo mismo que él sintió. Ya lo puedo relacionar. Porque yo me monté así. Me acuerdo que le había dicho, vamos a buscar una canción, y ella me dice, mira, era para Miami. Me dice, tenemos tanto, ¿qué canción vamos a buscar? Y cogimos, ¿qué manera? Mira, vamos, cortamos. Ya hay una canción que es como Porque era 7 más minutos. fácil, claro. Nos gustaba, yo la usaba mucho para las clases. A mí me encanta Gilberto. Y Claro. fue como, vamos a hacer esto.
como el appetizer. Claro, es, sí, es sí, algo... Sí, una darle un rutina que taste de lo que va a venir. A los dos nos encanta. Y Sí, es mi favorita. fue una rutina hecha así, debutada así, y uno fue madurando con la rutina. Claro. Uno fue entendiendo la audiencia, qué público teníamos y cómo entendernos nosotros como bailarines juntos. Yo nunca había bailado con una pareja solo y ella nunca había bailado conmigo. Claro. So, buscar esa identificación hasta que llegamos a la del tango y ya ahí fue como, ok. Pero es ¿sabes todo. qué? Yo vi, bueno, número uno, que pues, es parte de mi trabajo, conocer los trabajos de los bailarines y buscar y eso. Pero tengo que comentarte algo que vi ayer cuando revisé todos los videos, porque me di la tarea de buscar y estudiar. No solamente venir aquí a hacer preguntas, sino que yo tengo que saber un poco más y refrescar. La consistencia de esa rutina en los videos es impresionante y la estoy catalogando entre las mejores. O sea que ahí veo entonces yo el ensayo cuando tú puedes hacerla 20 veces y 20 veces te queda exactamente igual. Todos los cortes estaban en sitio, todos los lugares estaban en sitio, o sea que la consistencia es muy, muy, muy precisa. Y eso no todo el mundo logra eso. ¿Sí? Entonces la realidad es que tengo que hacer la mención porque es importante para que usted entienda entonces cuánto ensaya de la madera y cuánto ensaya Raúl. Porque la realidad es que para lograr eso solamente se consigue con la repetición. Sí. Entonces, vamos entonces a darle un mensaje a esos que están por ahí mirando. Usted que está hablando de grupos, tiene que repetir. ¿Cuántas veces hay que repetir? Bueno, en Ñamulé se practica. Yo en lo mis sé. tiempos. Voy a hablar en mis tiempos. Chismecito. No, estoy dudando. En mis tiempos era martes y jueves 2 horas, 2 horas y media. Ok. Sábado 6 horas. Sí, yo O sé. sea que no te podías sentar, no podías usar AC, no te podías quitar los tacones, nada No de había eso. teléfono. No había teléfono, no había nada de eso. Eso era ensayo, ensayo, Usted ensayo, ve y ensayo. usted dice que ellos eran fuertes. Mira, ellos son peores. Ensayo, ensayo. Para mí ese ensayo, aunque mucha gente se quejaba, a mí me encantaba. Okay. A mí siempre me encantaba ensayar, a mí me gusta ensayar. Está como Melo. Y que para ensaya mí 20 es como horas yo. que, vamos, otra vez sí, mañana, ok, sí. Porque aunque mucha gente piense que yo soy talentosa natural, no. Yo he trabajado para estar donde yo estoy. O sea, todo lo que Amén. yo hago es porque lo he trabajado y siento que he tenido que trabajar más que otra gente que son naturales, talentosas que yo. Hay mucha gente que se puede emprender una rutina en 2 horas y yo necesito 3 meses para aprendérmela. Pero yo voy a estar segura que yo trabaje esos 3 meses para poder hacerlo. Ahora, cuando nosotros salimos de Ñamulé, tenemos esa formación de Ñamulé, yo practico con mi chica así, con todos los bailarines antes de él, he estado así y obviamente no me podían aguantar. Era como que ya no puedo más, es demasiado, ¿para qué ensayamos demasiado? Yo lo necesito. Cuando salimos de Ñamulé sí estábamos ensayando así, fuerte, 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 fuerte. Ahora no tanto por muchas razones. Estamos viajando demasiado. Los viajes. No tengo 15 años. Claro. Aunque claro. parezca no tengo 15, entonces el cuerpo necesita Pero descansar. este color no envejece, mi amigo. El cuerpo necesita descansar y a veces también es difícil para nosotros. Es más fácil practicar en un grupo. A veces nosotros llegamos a los ensayos y estamos cansados y nos miramos como, vámonos para la casa. Sí, Pero esa en Ñamulé, motivación. en un grupo, Claro. aunque tú estés cansado, los tienes que hacer. Tienes que Si hacer. esa persona lo está haciendo, yo lo tengo que hacer. Tiene la energía del grupo. Nosotros O nada si más no, nos tenemos nosotros dos. Claro. So, es como que la disciplina tiene que ser mucho mayor. Ujú, y es más Porque difícil. el cuerpo te pide cama y casa y comida y a Sí, dormir. eso es lo Y, difícil. y a Marlon, que tiene que estar ahí esperando a papá, que también lo vaya a Sí, buscar. so es pero- difícil solo, también es más difícil como solista. Como solista yo ponerme o sea, a veces ni ensayo mi rutina, me pongo los headphones y trato de ensayar I feel you, sister. antes del show. ¿Tú sabes y qué? Solo el balance. Me pasaba porque al tener 11 grupos en un momento dado, porque Wow. sí, yo era una loca que tenía 11 equipos. Sí, yo sé, 11. cuando todo el mundo empezó a decir, yo tengo equipos, ya yo tenía 11 hace rato. Lo que pasa es que mi obviamente no vida. era tan conocida, pero sí, yo tenía 11 equipos, sin repetir rutinas, me tenía que aprender todas las rutinas de todo el mundo. Y no se te cayeron los cabellos. Mira, esto que me falta aquí, amigo. Lo que pasa es que yo no me veo, pero ese pedacito de pelo que me falta ahí, eso, gracias Diamond Dancers. 8 años. Yo estuve 7 años sin un solo día de descanso porque los equipos, para poder atenderlos 2 veces semanal a todos, había que ir 2 veces y 7 días a la semana.
yo no tenía día libre. Wow. Fue una locura, de verdad, pero fue lo que me dio el crecimiento aquí en Tampa y pues así aprovechar el boom, obviamente estaba llegando. Pero yo no ni le daba rutinas repetidas. Por aquí va pasando el señor Mario. Besos. Hace años no lo veo, por allá mismo te voy a enseñar algo de él, no te preocupes. Mira, ok, cuando yo comencé y hice eso, la realidad es que era una locura. Y definitivamente no podía practicar mí solo, siempre estaba yo, al final yo dejaba siempre, como yo confiaba en mi talento, no te preocupes, yo dejo la mía para después, y al final entonces era yo la que pagaba los platos rotos, Sí. que me costaba mucho más porque Claro. ya estaba muerta, después de bailar 10 horas, 12 horas al día, las privadas, las clases grupales, atender el estudio, limpiar los baños, porque hay que limpiar el baño, señores. Entonces, hay que limpiar el Y baño. ahí tú nada más lo estás entrenando a ellos y no te está entrenando a Exacto, ti no te mismo. estás entrenando. Entonces, sientes que en ese sentido te detienes en tu Claro. crecimiento porque por ponerlo de otros Ujú. y por el Eso negocio pasa mismo cuando tenemos también. grupo. Exacto, cuando tienes grupo. O sea que si usted va a tener equipo, tiene que considerar todos estos factores que estamos diciendo aquí, porque tiene que ver entonces qué prioridad está teniendo, si es la suya como bailarín, crecimiento primero yo, para entonces poder hacer los otros, o vas a dedicarte a los otros, entonces posponer lo tuyo. Claro. Es importante y es una decisión que es como que ¿qué hago? Gánster, ¿qué hago? ¿Cómo seleccionas los vestuarios y la música? Y eso va a ser de las últimas preguntitas, porque ya casi estamos terminando. Bueno, Y Delia hace así, ay, Dios mío, qué bueno que ya está acabando. Sí. las canciones, sinceramente, las canciones llegan. ¿Te llegan solitas, sí? Las canciones no es que nosotros nunca hemos sido buenos de que sentarnos a buscar canción. Ok. Yo En nunca he el sido carro buena vamos para eso. escuchando o colegas nos recomiendan Ok. canciones. Hay canciones que nos dicen, mira, esa canción se parece a ustedes. Ok, sí, yo Y sé ya de la- eso porque yo he ya la enviado un par de tenemos canciones ahí. así también. Para el momento que la canción nos salte, nos hable, nos diga, ok, este es el momento. Y nosotros vamos buscando qué hacer, que una rutina no se parezca a la otra. Claro. Y así también la rutina va, nosotros prestamos mucha atención a la época, el tipo de salsa, las letras de la salsa, a ver qué nos dice. Si la canción me está hablando de cielo y de mar, yo no le voy a poner un rojo. ¿Verdad? Claro. Ya claro. eso es un color azul, más blanco. Porque es la algo producción, claro, porque la es lo gente que baila está. y pone cualquier cosa, Exacto. cualquier color, y yo digo, pero el esto color no se que me parece a gusta. eso. Sí, yo creo que Dep- eso es importante. Y cada canción tiene su esencia, tiene su historia que cuenta, sea algo triste, algo más feliz, o una trayectoria, una superación, lo que esté contando ya va a un color. Y ya después el diseño ya depende en tu físico, Claro, claro. cómo se vaya a ver. Si ella diseña su traje, yo voy a diseñar mi traje. Ah, diseña cada cual al lo cosa suyo. de ella, Bueno, o sí, ella el a mío. mí me gusta, hay cosas que ya yo se lo llevo y le digo, Ok, arréglamelo, ok. pero le llevo la idea. Sí, porque claro, a mí claro. me gusta. Pero normalmente las chicas le diseñan, no, tú te vas a poner esto y ellos se quedan callados y se ponen lo que... no. no, Bueno, no. en Es grupo es un hombre que diferente. dice, no. Sí. No, en grupo En es grupo es diferente, diferente, pero para pero- nosotros es como yo le digo, mira, yo quiero ponerme esto que tú crees que tú te vas a poner. Claro, lo y le conversan. puedo decir, o como él me puede decir a mí, yo creo que esto. Y en las canciones, no sé, yo creo que para mí yo la escucho y a veces digo, esta canción se parece a un verde, esta canción se parece a Sí. anaranjado, por ejemplo, el tango es negro, o sea, Claro. no lo veo de otro color. Claro. No lo veo. La última que hicimos Porque vengo serio, es Claro. así como Claro. dramático. no la serio. última, no esta. Vengo con todo, es Ajá. como poderoso, fuerte, vengo con todo. Entonces el rojo para mí significa, aparte de ok, amor y todo eso, pero siento que en la tarima cuando tú te pones rojo es porque es una rutina Fuego. fuerte, fuego. Sí. ¿Sí? La primera que maneja... Pero ese vestuario en tarima se ve sí, espectacular. es divino. Sí. Y yo qué coso, créame, yo sé el trabajazo que da Ah, sí, eso. porque que ese tiene no que es hacer. fringes, eso Sí, es pegarlo. pegado, lo así. sé. Recuerda O sea, que coserlo. cuando usted pasa por ahí, yo voy haciendo así, mira lo que es eso. Es como los pasos. ¡Wow! Porque yo sé lo que es sacar uno por uno cada cosita y yo Sí. sé el trabajazo que da. Sí, ese trabajo es fuerte. Sí, pero de verdad que está hermoso ese vestuario y se ve Gracias. en tarima. Una cosa es a veces verlos de cerca, que tú dices, de cerca no me dijo nada, pero cuando ya estás con toda la producción, las luces, Sí, todo haciendo, ya hace el show. es muy, muy, muy vistoso y es como bien fuerte y está Ujú. bien. Ok, por último,
Ya, no te He molesto. pasado la No, prueba. No, ya ha pasado de 10-10. Mira, es que también me he portado muy bien. Yo soy buena gente. Digan lo que digan de mí, usted diga todo lo que usted quiera, pero usted tiene que acercarse para que usted vea que yo no muerdo nada. Esas son cosas que la gente dice. Mira, ok, ¿qué yo dejo pasar y qué no dejo pasar en un grupo? Porque ves, pasan cosas y de cosas, pero hay cosas que dices, bueno, pues sabes que yo eso no me importa mucho. Pero hay otras cosas que dices, no, hasta ahí. Nada. Nada. Sí, ahí Ya yo usted ve. Y sí, bueno, aquí, para los que no saben, estamos viviendo en Orlando, no en Nueva York. Claro, esto vamos a hablar de ahorita. Entonces, en Nueva York es diferente. Trabajar con gente es bien diferente. En Orlando la gente son más tranquila, más relax. En Nueva York la gente es como tienen esa hambre. Quieren vivir del baile. Exacto, quieren Claro. vivir del baile. Y a veces en Orlando pueden ser que quieren vivir del baile, pero no son tienen más esa hambre. sí, están Exacto. relajados. Entonces yo estoy acostumbrada, no solamente por la gente de Nueva York, sino El porque... hustle en Nueva York. Exacto. Nací y criada en Nueva York, eso es lo único que serio? sé y creo que para mí me ha funcionado y sé que va a funcionar. Ok. So, me funcionó con todas mis mujeres en Nueva York. Entonces, para yo poder aplicarlo aquí, tengo que cambiar un poco. So, he tratado, Claro. pero creo que voy a tratar por algunos meses hasta que ellos me conozcan bien, porque chin a chin le voy tirando un Sí, poquito. sí. Pero en verdad no me gusta pasar nada. Estas son las reglas, Sí. esto Las es lo que tienen que rompes, te hacer. vas. Y ya, sí, si yo veo como alguna cosa, a mí, yo siempre le he dicho, yo no te necesito, tú te puedes ir, yo estoy haciendo este grupo para ayudarlo a ustedes. Y no sigo toda mi vida, voy a ser humilde, pero le digo así mismo, yo soy de la madera, yo no la necesito a ustedes. Ay, Yo me voy a zumba. hacer mi Suzy Q, tranquila, con mi solo, bailo con Raúl, hago otro grupo, hago lo que sea, no la Claro. necesito. Así de esa nube que ustedes están, se bajan. Uf. Y ya. Pero entonces, mucha gente me dicen que yo soy muy fuerte, que tengo que relajarme un poquito. Pero es que la verdad, a mí me dio un poquito de trabajo acercarme porque yo decía, es que ella es bien seria y así. Pero él y es como más si media serio que charlatana, yo. tú sabes. Él es más- tú siempre estás más serio que yo. Lo que pasa es mi porte es más serio, Claro, lo sí. que pasa es que es un hombre así grandote y así como que, y tú dices, Dios mío, él En se el ve cosa serio. cual yo digo que es como ella se está adaptando, ella está viendo, tú tienes que darle un tiempo, déjame ver cómo yo flojo, cómo yo calmo la marea, Claro. para cuando yo quiera apretar, ya yo entiendan que es tiempo de apretar. Yo no podíamos venir de Nueva York con la mentalidad de Nueva York aquí. Claro. Nos van a votar en 2 segundos. Porque es que es otra cosa. Eso, Sí, yo he dado clases en Nueva York diferente. y ahí los niños son una locura y aquí los nenes son bien tranquilitos. Aquí te hablan, se quieren reír, Sí, no tienen sí, la, sí. la Porque recuerda que educación ellos no viven del baile como allá, ellos aquí se Claro. están divirtiendo. Es como Claro. que... Y los niveles, por ejemplo, a mí me molesta un poco, sea social o sea congreso, que digan que una clase es open level, sí, Claro. está bien, pero la gente tiene como este dolor de que digan voy a coger una clase de beginner, voy a Claro. coger una clase de intermediate. Ah, no, yo no soy eso. Sí, Que eso sí. cuesta para nosotros decir, es un open level, pero a la clase no le estamos dando más que un Suzy Q Plus, que Claro. un beginner step. Entonces, ahí es cuando uno tiene que trabajar con el público que tenemos Claro. para poder demostrarle, ustedes van a cualquier otro lado, aquí quizás son un tiburón, van allí y ni Nemo encuentran. Claro. Porque es que son pececitos. Claro. Entonces, viéndonos a nosotros, creyendo en nosotros, porque también somos dos. Claro. Y la gente puede creer mucho, no son humanos. No somos como ellos. Y nosotros tenemos que ponernos como el disfraz de, sí, nosotros pasamos por eso. Claro. Pero la disciplina, lo que hemos sacrificado, lo que nosotros hemos tenido que pasar sí. para llegar a donde estamos, nosotros no nacimos iguales. Claro. Nacimos iguales, comimos compota, Claro. leche. Y pollito que mamá nos hizo. Y vamos por ese proceso. Y es un proceso de yo de ver, ok, voy a dormir 4 horas Claro. esta semana porque tengo ensayo, y Los aparte el sacrificios respeto. que la gente no ve. Exacto. Ujú. Se No toma, ve, no mu- entiende. toma mucho
mucho carácter. ¿Ves? Y a lo mejor por eso tanta gente que puede ser muy talentosa no llega, porque a lo Sí. mejor les falta un poco esa parte del O carácter. no lo tiene. No lo tiene. No lo Hay ha gente desarrollado. que nunca va a llegar porque no lo tiene. Y definitivamente eso hay que inculcarlo a las nuevas generaciones que posiblemente puedan ver este contenido, que usted entienda que es el producto de mucho sacrificio, de mucha entrega, de mucho trabajo, de muchas no puedo, tengo ensayo. Exacto. Exacto. Y eso ellos a veces no lo pueden entender. Ok. La entrevista ha estado súper chévere, pero vamos a hablar Sí. de proyectos. Yo sé que tienen algunas cositas nuevas que están por ahí. Obviamente nos mudamos, allá están en otro lado. Y tienes página web, tienes cómo te siguen, Bueno, Instagram. estamos trabajando en eso, pero sí Ok. en Instagram tengo 2 cuentas Ok. porque me habían hackeado mi cuenta Ay, oficial. tan La malo. recuperé Uy. y tengo 2. Y Ok. tengo Delia Madera y la madera más dura. así que, Yo sigo de la madre. sí, entonces pueden seguir las 2 porque sí pongo cosas diferentes. Ah, No ok, estoy poniendo lo mismo, contenido lo mismo. variado, ok. mismo. que entonces tiene que seguir las dos cuentas, no sea Sí. pichirri, denle un like, Y eso sí, no le cuesta nada a usted. Apoya al artista, contra. Por ahora también en ¿Tienes lo Instagram. nuevo de Instagram que se pueden referir a las clases y te dan como un premium que tú pagas? Los subscriptions, Ajá, sí, ok. se pueden inscribir y ahí tienen muchas clases. Contenido, Por lo ok, menos yo ok. tengo muchísimas clases que ellos pueden ¿Das clases online chequear. también, verdad? ¿Tienes? No, ahora mismo no, No solamente tienes. por Instagram. Ok. O sea que esas son las clases online que estoy dando, que ellos pagan, en mi cuenta va a ser $19.99 al mes, Ok. pero tienen más de 20 videos. Ok, perfecto. Exacto, estamos viviendo en Orlando, vamos a tener audiciones, bueno, yo Esta sé que este semana. video después va a ser No, después, no, pero sí, siempre pero vamos sí, a sí, tener está bien. audiciones esta semana. Aunque la audición haya pasado, le puede de todas formas un mensaje Exacto, directo. porque y siempre puede- vamos a estar seguro. cogiendo gente. ¿Viajecitos pronto? ¿Para dónde van? Pero espérate, Raúl no dijo su Instagram y sus redes sociales, su cosa. Bueno. Porque él dice, yo no quiero. Eh, Sí, no, él tiene. es que Yo soy anti-redes. Al No, pero yo te parecer- sigo a ti, yo te escribo mucho. Es yo que siempre todo estoy ahí dando ahora al es dedito. por la- Ah. todo ahora es todo, social media. todo I ahora know. es por las redes y ella todos los días me está diciendo. ¿Quién crea más contenido? ¿Tú o ella? Es que yo no soy de contenido. Ah, no. Yo tú no no- era Y yo- tampoco, pero es Claro, parte del sí. trabajo. Ella, ella se ha adaptado muy bien, porque por ejemplo, tú me dices a mí, tienes que poner un video, una foto, tienes que poner Claro. algo, y me dice, ok, vamos a hacerlo, tienes que arreglarte, tú eres un artista, tienes que hacer esto. Ah, Y yo, pues espera un momentito. Bueno. Usted está viendo esto, vamos a grabar un TikTok. Cuando se acabe esto, vamos a hacer un TikTok. Porque yo también tengo TikTok. Entonces, ¿tienes TikTok? no. Yo acabé de abrir el TikTok hace. ¿Sí? sí. Ah, pues entonces hay que hacer un me estoy TikTok. poniendo Porque la tengo que pila. ser, yo tengo que ser Oh. parte Está de quedando eso. atrás, No, no, ponte es la que- pila. Ya. Ok, la última pregunta, porque esa no te la puse porque esa quería. ¿Qué se dice de ti que no es cierto? De todo, de todo. Que soy muy diva, que Ay, soy una no. ogra, que soy, no sé, muchísimas Ay, pero de mí cosas. se dicen tantas cosas Lo que también. pasa es que soy muy honesta y la Claro. gente no le gusta la honestidad. Muy bien. Si a mí tú me dices, mira, yo quiero que tú hagas esto, si tú me preguntas cómo me fue en el show y a mí no me gustó, pues yo te voy a decir que no me gustó. Claro. Tampoco voy a estar, felicidades si no me gustó. Entonces la gente no está preparada para eso y como la gente no está preparada, entonces soy una ogra y soy una diva. Generación de cristal, le llamo yo. ¿Qué se dice de Raúl que no es cierto? No, cuéntenme ustedes para decir que es cierto. No, No, porque yo no he escuchado, de verdad. Yo creo que no más has escuchado tengo- tú de mí más lo que yo de ti. Que yo sepa, No, no. lo que ves es lo que hay. Pues, Eso es lo que... Ah, Pero, pero de verdad les tengo que agradecer muchísimo que hayan venido aquí a hablar conmigo un ratito. Espero que la Muchas hayan pasado bien. gracias. Espero que Gracias. sea una experiencia agradable Ya para no ustedes. estoy sudando, ya. Ya no está sudando porque ya se relajó, pero ya se acabó. Entonces quiero darle, antes de despedir el video, quiero darle gracias a Baila Tampa, Kerry, Darío y Tato por darnos el espacio, porque la realidad es que pues es un poco complicado traer tanta gente, traer gente que realmente queremos que venga al podcast y que nos hayan dado este espacio, lo agradezco infinitamente. Al abogado de la comunidad, Ricardo, que también es nuestro sponsor, a Samuel González de la página Rhythms, que es una aplicación nueva que tengo que hablar con ustedes sobre eso, a Diamond Global, que ese es el nuevo bebé de la casa, los Walking Billboards, porque estamos haciendo promociones y tenemos un par de cosas que podemos hacer para usted. No se olvide que Javier Castro, Castroproductor81, a Gmail le puede escribir. Si usted desea hacer un podcast como este, pues mira, nos ponemos así, viste, todos esos micrófonos y todo eso, está esto súper Nice. chévere. El set está súper Está chévere. perfecto. Si quieres hacer un podcast, puedes comunicarte.
Y antes que termines, mira, hay regalito para los dos porque Ay, todo el que viene al podcast le damos juntos. Muchas Damos gracias. talks para que lo guarden de la experiencia y Diamond que Talks. lo guarden de recuerdito de este momento que Gracias. pasamos. Así Qué que de chévere verdad está esto. estoy muy, muy, muy agradecida de que hayan decidido venir. Espero realmente haber llenado las expectativas de que fue algo divertido, Sí. que fue algo educativo y que espero que poder seguir haciéndolo porque la realidad es que también No, le rompió un hielo a ella. se ¿eh? rompió el hielo. Sí, ahora todo el mundo Pero no me la está llames para más llamando. entrevistas. Sí, Que esto es aquí no nada voy a- más. No voy a ¿ok? hacer ninguna entrevista, no me gusta. Por eso dicen que soy diva, porque no hago Ay, entrevistas. no, pero no, vaya, ya bien. Entonces, bueno, entonces nos despedimos de ustedes desde aquí, desde el Hilton. Baila Tampa ya, mira. Diamond Talks, bye. Gracias. Gracias. Chicos, ¿cómo se sintieron? Bien. No, bien, bien, bien. Ay, Esto estuvo fue súper chévere. Tranquila, yo me pongo. Hay alrededor de 19 millones de vehículos en la Florida. Desafortunadamente, accidentes ocurrirán. Queremos que sepa que no está solo si se ve involucrado en un accidente automovilístico o incidente de resbalo y caída. Llame a la oficina legal de Ricardo Lucius, PLLC, inmediatamente al 877 El Apoyo, 877-352-7696. Nuestro objetivo es brindarle a la comunidad lo que le pertenece, un cliente a la vez, trabajando arduamente para obtener los mejores posibles resultados en su caso. Recuerde llamarnos al 877 El Apoyo, 877-352-7696. Somos sus abogados comunitarios. La humanidad primero siempre. Una vez más, 877 El Apoyo, 877-352-7696. Te ayudaremos a levantarte. Get ready for the Rhythms app, made for dancers to stay connected. Search for the hottest dance events and classes in your city or throughout the nation, customized to you. Create your own personalized profile. Search and share videos on the spot. Connect with others in the dance industry. Find your rhythm with the Rhythms app, coming soon to iOS and Android. Con la pone chiquito de más.